Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Pues seguimos caminando en esta ya cuarta semana de Pascua. Hoy martes 13 de mayo damos continuidad a las lecturas que hemos estado meditando. Gracias de antemano por su confianza. Bienvenidos a este Su Rincón del Diácono. Gracias a los nuevos suscriptores y los invito a que se suscriban a aquellos que no lo han hecho. Vamos a seguir creciendo en el número de personas que en cualquier lugar del mundo donde estés puedes tener acceso a meditar la palabra de Dios. La primera lectura en Hechos de los Apóstoles es capítulo 11, versículos del 19 al 26. Ya nos había dicho días anteriores cómo después de la muerte de Esteban se inicia una persecución, pero cómo los discípulos que huían, donde quiera que iban, seguían expandiendo el evangelio. Y nos decía primero cómo en Judea, en Samaria y en Damasco se había prolongado ya el evangelio, y hoy nos habla de Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, las barreras iban cayendo, cada vez iba ampliándose más la cobertura a donde llegaban la iglesia cristiana. La iglesia de Jerusalén era el centro, era el que controlaba el crecimiento de las nuevas comunidades cristianas. Por eso hoy, cuando se enteran de lo que está pasando en estos lugares, envían a Bernabé como una persona muy acreditada para darle seguimiento a esto que está sucediendo allá. Porque dice dice cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y luego, fíjense, dice los elogios por los cuales seguramente los apóstoles eligieron a Bernabé y no a un apóstol, porque Bernabé no era de los 12 apóstoles. Sin embargo, él fue elegido porque dice aquí, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. O sea, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Y además tuvo dos acciones importantes que colaboraron en este crecimiento. Primero, detectar la obra de Dios en Pablo. O sea, Pablo obviamente empezó a tener, así como obviamente los enemigos del evangelio lo rechazaban, pues los mismos cristianos tenían dudas porque lo conocían como un perseguidor. En cambio, Saulo seguía insistiendo en la predicación diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, y Bernabé detecta que realmente ha sido tocado por Dios y por eso lo avala y lo apadrina y lo acompaña en todo esto. Por eso dice que cuando vio todo este crecimiento aquí en Antioquía, dice, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. O sea, Bernabé tuvo ese buen tino de ver en Saulo la presencia de Dios, que era el que lo inspiraba, y entonces fue por él para que lo apoyara en esta predicación. Y incluso ahí fue el primer lugar donde se les empezó a llamar cristianos. Esto es algo muy hermoso. Y luego en el Evangelio, hoy nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Fíjense cómo empiezan preguntándole a Jesús. Le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. O sea, ellos querían ya salir de dudas, pero no se dejaban tanto. Le pedían señales, le pedían signos. Jesús hacía signos, hacía señales, y sin embargo lo siguen cuestionando. Y Jesús nunca les había dicho a ellos textualmente si soy el Mesías, pero con sus palabras y sus hechos lo avalaban. Con esas palabras y sus hechos afirmaba que él era el Mesías. Al decir yo soy el pan de vida, al decir yo soy el pastor de las ovejas, y las acciones que hacía de los milagros, esas dos cosas juntas hablaban de Jesús como el rey, como el Mesías. No necesitaba decirlo literalmente. Y luego nos presenta cómo debe ser la relación entre el pastor y las ovejas. Por el lado del pastor, él conoce a sus ovejas. Tiene un conocimiento de cada uno de nosotros al grado que nos llama por nuestro nombre. Y por parte de las ovejas es seguir a ese pastor, seguir esa voz, detectar que él es el que nos lleva a verdes praderas para reposar y a verdes prados para alimentarnos. Ese es el buen pastor que solamente puede ser Jesús. Ojo, hoy en día lo hemos dicho,
Hay muchos influencers que quieren hacerte seguir. Hay muchos influencers que luego te convocan y mucha gente ahí va sin saber realmente que esa persona no es la adecuada. Lamentablemente surge el término del borreguismo, los borregos que siguen a las personas nada más porque tienen fama, porque tienen éxito, pero sin analizar. A Jesús no lo seguimos como borregos, a Jesús lo seguimos como ovejas, porque realmente reconocemos en él la voz del pastor, reconocemos en él la presencia de Dios y por eso lo seguimos. No somos borregos. Tú no debes de ser como las personas que dicen, ¿por qué eres católico? Pues porque así me educaron en la casa. No, mi hermano, así te educaron en tu casa porque te querían dar una buena educación, pero ahora tú tienes conciencia. Tú tienes que seguir a personas que realmente te eduquen en la fe en Dios. Por eso yo te agradezco que tengas esa confianza conmigo y estés ahorita en este canal. Si es la primera vez que lo sintonizas, ojalá que te agrade, que veas realmente algo de provecho para ti, porque aquí se está hablando del principal alimento que es la palabra de Dios y la Eucaristía. Si esto es de provecho para ti, si crees que te sirve, compártelo. Es importante que la palabra de Dios cunda. Hay muchas personas, así como tú, a lo mejor llegaste a este canal por casualidad, pero estás viendo algo de provecho. Hay personas que pueden necesitar este mensaje, pueden necesitar el saberse amados. A lo mejor ellos viven en el pecado, a lo mejor ellos no han conocido a Dios. Tú puedes ser un instrumento para que lo conozcan a través de estos mensajes. Que se den cuenta cómo Saulo también era un pecador y muy duro porque perseguía a los cristianos para encarcelarlos y sin embargo abrazó a Cristo y Cristo lo transformó. Muchas personas que están por mal camino tienen que reconocerse como Saulo y no como Judas. Judas siguió en el pecado y prefirió morir. Ustedes mientras sigan en el pecado que los aleja de Dios, están prefiriendo morir porque el salario del pecado es la muerte. Pero si tú abrazas como Pablo con la fe, si tú como Pedro, que también lo negó, regresas a Jesús y lo abrazas, entonces Él va a transformar tu corazón. Comparte estos videos y sobre todo también primero tú, déjate tocar por Dios y déjate transformar por Dios. Dile la oración que te recomiendo diario. Señor, tómame como soy, pero hazme como quieres que yo sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.